Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión del noticiero de Sinaloa de este miércoles 4. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera, buenos días para el auditorio. Hoy sí voy a mandar saludos, Víctor. Ahora sí. Claro, y hoy lo voy a mandar al municipio de Escuinapa, Víctor, en general, porque ayer recibimos la noticia, lo estaba leyendo ahí en Línea Directa, Sí. que el gobernador se comprometió en apoyar con los 2 millones de pesos que estaban ahí faltantes para que puedan reconectar la luz, que era el motivo, se entiende, de la escasez de agua desde hace 2 meses en algunas colonias. Que bueno, el gobernador, entiendo, viene de eso, él conoce cuando es un auténtico movimiento social, fuera de partidos, la gente pidiendo agua. Creo que es una muy buena respuesta. Ojalá que ese dinero se vaya directo a la Comisión Federal para que no caiga ahí en manos del ayuntamiento, porque no quiero que se vayan a dar bonos, Víctor. Ya viene el fin de gobierno, ya ve que nomás cae poquito, vamos repartiéndonos bonos y hay que darnos jubilaciones, hombre. Ahora sí los No linchan. se quieren ir con todo, ¿no? No, Pero también. qué bueno, se agradece, la gente se puso muy contenta, ¿no? Sí, pues cómo no, sin agua, un mes sin agua potable, no, qué bárbaro. 2 meses, En el mejor de los casos, un mes. Uy. Hay colonias que tenían hasta 2 meses y medio, Víctor. qué bárbaro. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días al auditorio y, como siempre, al equipo. Buenos días. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos del auditorio. Y hello, estimado audiencia que me escuchen un miércoles, el peor día de la semana. Armando, como que el peor día de la semana, siempre me sacas de onda con eso. Es el mejor día de la semana, no hay mejor día que el día de hoy. ¿Sí o no? Sí. Todos los días son los más maravillosos. No, que el día mientras de estemos hoy, con vida. no hay ningún día más importante que el día de El hoy. de Es hoy. lo único que Estamos tienes. ¿seguro? El día de hoy, ¿sí? Sí, correcto. Armando Ojeda. buenos Gracias, días, Víctor. Es bienvenido. un saludo para todos ustedes. Los abrazo con afecto. Muchachos de la producción son una garantía ustedes de Muy bien. efectividad. Y por supuesto, toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Cómo se dice todo? de nuestra frontera, Víctor. Bueno, El tiempo, muy ya sé que me vas a regañar, por eso me No, apuro. ¿cómo crees? Bueno, pues vámonos directamente al tema. Pues los diputados y diputadas tuvieron que salirse, bueno, no pudieron ni entrar a la Cámara, tuvieron que hacer una sede alterna, ya no es la primera vez que pasa, pues hace rato que no veíamos esto, para poder aprobar la reforma judicial que ya se aprobó en lo general después de 12 largas horas de discusión en literalmente una asamblea a mano alzada, así se aprobó en lo general. Jesús, abrimos la mesa. Sí, como bien comentas, no es de ahora que el recinto legislativo se convulsione. Ya me acuerdo de las votaciones para el Fobaproa, Sí. ¿no? Cuando se también hacían plantones la izquierda afuera de el San Lázaro para que no pudieran legislar, la toma de protesta de Felipe Calderón y el Barzón cuando entraron con caballos, aquel diputado, ¿te acuerdas? Un diputado que tumbó con un caballo a patadas el cristal del Palacio Legislativo. Bueno, en San Lázaro siempre han pasado cosas extrañas, nada más que esta vez se fueron, como bien comentas, a una sede alterna y con 359 votos a favor, 135 en contra. No sé dónde estarán los 6 diputados que hacen falta ahí. Digo, estás en una de las votaciones más importantes y 6 no alcanzaron a llegar o simplemente no se presentaron. Pues ya quedó aprobado, Víctor, en lo general, estas reformas constitucionales para que se dé el cambio al Poder Judicial en México. Esta es una discusión que tenía ya meses, una discusión que tiene paralizado al sistema de justicia mexicano. Hay tomadas las instalaciones del Poder Judicial en varios estados, y no es que en todos. Aquí mismo en Culiacán sigue el paro. Las personas están ahí presentes haciendo presente su inconformidad, así como la de muchos otros que han dicho que no están a favor de esta reforma. Los diputados en mayoría lo estuvieron, al menos los que conforman el bloque de la Cuarta Transformación, como se hacen llamar,
el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena, y bueno, pues la oposición no pudo, esa fue la representación que les quedó, así fue como determinaron los votos de los ciudadanos. Lo que sí me queda en duda es en dónde estaban esos 6 diputados y qué cosa más importante tendrían que hacer como para no estar presentes en una de las votaciones más importantes y trascendentes en la historia del México moderno. Eso es, Araceli. Bueno, pues la reforma al Poder Judicial la quieren sacar antes de que finalice este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Da a entender, da la percepción que hay prisa por aprobarla. Es una reforma muy polémica, hay preocupación por la cancelación de la carrera judicial. El mérito, la experiencia, la capacitación, la formación se está dejando de lado. Ahora se van a necesitar votos para poder elegir a magistrados, a jueces, a ministros y pues se le va a dar más prioridad a las habilidades políticas que puedan tener los magistrados, los ministros y los jueces. Y obviamente, bueno, el tener padrinazgos va a tener mayor peso. Hay que visibilizar que concentrar el poder en esta reforma judicial es insuficiente. Me llama la atención que no se hace un planteamiento integral. Esta reforma está dejando de lado, no veo algo en el tema de policías estatales, de fiscalías generales de los estados, no veo tampoco la parte de los ministerios públicos, ni una reforma a los reclusorios. Me preocupa que esta reforma se votó en lo general, aunque se esté discutiendo ahorita en lo particular, pero que no tomó en cuenta, que no escuchó, que no entabló un diálogo con estudiantes, con trabajadores del Poder Judicial, tampoco con los colegios, con las barras de abogados, los bancos de inversión, aquellas calificadoras de riesgo a nivel internacional, y no se escucharon los riesgos que planteaban los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, nuestros principales socios comerciales, y seguramente esto va a impactar en tratados internacionales muy importantes como el TEMEC. Esta incertidumbre política, esta incertidumbre jurídica nos va a impactar fuertemente en la inversión, en el clima de los negocios. El dólar, ni qué decirlo, ya se ubica cerca de los 20 pesos. Va a faltar solamente el trámite ante la Cámara de Senadores y finalmente la aprobación en 16 congresos locales. La afectación, el clima de negocios va a afectar las ventajas, sobre todo en esta figura del nearshoring, y finalmente las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto va a la baja este año y el próximo año también. Bien, Juan. A mí me encanta, como dice el presidente, que se quite la máscara, fuera máscaras. Durante años y años diciendo que unos políticos eran distintos a otros, yo sigo sosteniendo que son exactamente lo mismo. Durante años la izquierda decía, hay que escuchar a las minorías, tomarlos en cuenta. Hoy, pues ya estamos viendo que somos mayoría y nos vale sorbete lo que ustedes piensen, va a ser en fast track, no hay discusiones y vámonos. Durante años y años diciendo que el PRI y el PAN los mayoriteaban y que no los dejaban platicar, conversar, incluirlos en las negociaciones. Hoy, una vez más, los políticos demuestran que son pura baba de perico, pura salivita, y hacen exactamente lo mismo. Decían que el PRIAN los avasallaba y les pasaba la planadora, decían que el PRIAN era malo y que no discutía, pues hoy les pasaban la planadora y los avasallaron. Decían que Monreal ayer le sacó unos tweets fascinado de la vida, decían que discutir las reformas de protestas era acercarse a una autocracia y no una democracia. Pues lo que vimos ayer fue exactamente lo que Monreal criticaba. Todos los políticos, todos los partidos políticos terminan siendo igual, haciendo lo que tanto odian. Es mentira, no les crean cuando dicen que tienen una lucha por el pueblo. No, luchan por el poder. Y cuando lo tienen van a hacer exactamente lo mismo que los anteriores. Más allá de los efectos de la reforma judicial, que seguramente tendremos muchos programas para hablar de eso, es el proceso que se está llevando a cabo. Ya incluso dicen, no nos importa lo que digan los jueces, no los vamos a apelar, de todos modos lo vamos a hacer. Eso significa me vale sorbete el Estado de Derecho, aquí mando yo, se hace lo que yo diga, y si los jueces dicen eso, pues es muy su problema. Se les olvida que si los jueces están en una equivocación, hay otras instancias que los pudieran echar hacia abajo, como lo he dicho, creo que está mal lo que hicieron nuestros compañeros y abrió otras instancias, pero con el simple hecho de que en estos momentos la Cámara está diciendo, pues no nos van a hacer nada y nos viene valiendo sorbete lo que digan este tipo de recursos de los jueces, eso habla de una gandalle muy priista, extremadamente priista. Es más, el PRI inventó la galle y hoy vemos al priismo histórico en su mayor esplendor. Agandalle pleno total
Y peor aún, Bien. peor todavía, desconociendo incluso las propias instituciones, que el PRI al menos simulaba bien en eso. Armando. Bueno, pues finalmente fue aprobado en lo general el dictamen con proyecto de decreto para la reforma judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía falta por transitar legislativamente. Va a pasar por, al menos tiene que aprobarlo 17 congresos estatales de los 32 estados para llegar al Senado. Y ahí pues darle ya la vigencia a esta nueva reforma al Poder Judicial. 359 ciudadanos y ciudadanas investidos en legisladores federales fueron los que con su voto están decidiendo el rumbo importante de nuestro país. 359 votos fueron los que avalaron este proyecto de reforma. Diría la gente, sí, son 359, pero en representación de 30 o de más de 30 millones de mexicanos que los eligieron. Quiere decir que si fueron 30 o 35, pues todavía hay un resto de mexicanos que no están de acuerdo. Ahí está la polarización que estamos viendo en el país. Las opiniones están muy controvertidas, las opiniones están confrontadas y eso pues no habla bien para la armonía, la paz social que queremos los mexicanos. Con este dictamen de reforma pues se va a reformar, como bien lo dice la palabra, adicionar y derogar diversas disposiciones del actual Poder Judicial. ¿Y cuáles son los objetivos? Pregunta la gente. Yo tengo 3 aquí. Es la elección por voto popular de las y los magistrados del circuito, las y los ministros, las y los jueces de distrito, así como las y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Todos, el proceso de elección será organizado y avalado por el Instituto Nacional Electoral. Se reducen el número de miembros con esta reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 9 ministros, con duración de 12 años en su periodo. Y el plazo, este es punto que me parece interesante a mí, que contempla esta reforma, les da un plazo máximo a los jueces, a las jueces y los jueces, para que dicten sentencia en un plazo máximo de 6 meses. Y en caso de no cumplir, se deberá de dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial. Va a haber un Tribunal de Disciplina Judicial, si es que no lo haya, no sé si quizá ya lo haya. ¿Quién lo va a elegir? ¿Quién lo va a determinar? A este Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser el órgano rector, la máxima autoridad del Poder Judicial. Por votación. Por votación también va a ser, fíjate nada más. Entonces, pues ahí está lo importante. Me llama la atención también la duración de los nuevos ministros, hasta 12 años, 2 sexenios. Sí. Y el que viene. Muy bien, Jesús. Manuel Gómez Morín tenía una frase muy interesante que decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Y en ese sentido, esta reforma del Poder Judicial viene a concretarse en la votación de ayer, pero tiene en discusión ya bastantes meses, es más, podríamos decir hasta un año. Y esta discusión también se planteó en el marco del proceso electoral. Y pues definitivamente cuando las mayorías concedieron estas abrumadoras representaciones en la Cámara, evidentemente era iluso pensar que iban a contemplarle o concederle la facultad de la minoría para detener una voluntad de una mayoría. Eso sí se me hace como que no podríamos pensar que hayan tomado el pelo a nadie. Ellos dijeron desde un principio que iban por la reforma judicial, ganaron en las urnas, tienen esas mayorías y pues hoy las hacen valer de la manera en que el sistema político mexicano lo permite, porque pues digamos que fuera de la Constitución al menos eso no está. Ahora, lo que sí creo es que pues también ahí te pones a pensar qué faltó para poder tener una representación distinta en la Cámara. Los partidos políticos de oposición decidieron quedarse con las plurinominales, agandallarse las pluris para poder tener eso. Ahí están, o sea, ahí en la Cámara de Diputados están las voces de aquellos que se instalaron en esas pluris para poder estar ahí a defender. Bueno, pues
no les dio la ecuación, no les dieron los números. Hoy desafortunadamente esas voces que están en la Cámara de Diputados son en su mayoría esos plurinominales agandallados por Alito, agandallados por Marco Cortés, agandallados por Jesús Zambrano, que pues al final se le terminaron yendo también ahí del Huacal, pero bueno, no tienen esta posibilidad de número de detener una reforma constitucional que ilusamente puede pensarse no habría de pasar por el gusto de la oposición. Evidentemente creo que el proceso legislativo debe de llevar una connotación de discusión, debe de llevar una connotación de debate. Lo tuvieron por 12 horas, ¿no? Y podrían haberse quedado los días que fueran necesarios, pero al final de cuentas tenemos que entender que cuando se dan las votaciones de la manera en que se dieron, mucha responsabilidad hay en los que compitieron y no pudieron llegar por algo, no están ahí. Así es. Bueno, vamos a una pausa en radio. Estamos aquí en la mesa de análisis. Estamos hablando de la aprobación en lo general, falta la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados de la reforma judicial. Y hay algunos comentarios, ahorita vamos con eso. Estamos en la mesa de línea directa aquí en redes sociales. Nos quedamos sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Volvemos con esto y más. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, aquí seguimos. Yo lo que sí no me explico es cómo, mientras avanza la discusión, y probablemente hagan algunos ajustes en la discusión ya en lo particular, pero todo indica que la instrucción es muy clara, así como va. ¿Cómo vamos los ciudadanos a elegir, vamos contigo, Araceli, tantos jueces, magistrados, personal del Poder Judicial, que yo no tengo ni idea de cuántos son, pero me imagino una boleta con unas letritas así para que quepan todos los nombres? ¿Cómo se va a elegir a tantos representantes populares ahora del Poder Judicial? Yo no tengo la menor idea de qué va a pasar en esa elección. Bueno, pues es una reforma polémica, ese punto total que tú tocas, sobre todo la parte de la elección. A mí lo que más me preocupa es que si no se estuviera discutiendo este tema de la reforma judicial, en una encuesta que he hecho un sondeo de personas cercanas, hay un desconocimiento total de lo que implica esta reforma judicial. No se sabe, se desconoce cuál es el impacto que puede tener. Incluso hay personas que pueden decir, a mí no me afecta en lo absoluto lo que se está discutiendo. Me preocupa también el nivel del debate de la Cámara, de la, ¿cómo pudiéramos decirlo?, de el conocimiento parlamentario. Hay un artículo del reglamento de la Cámara de Diputados, el 35, que marca que las sesiones deben de ser públicas. Yo creo que gracias a ese artículo es que podemos estar desde cualquier parte del mundo visibilizando cómo está siendo aprobada esta reforma que va a ser histórica. Y también el escenario, ¿no? El escenario de que tiene mayoría calificada, que ya para el 2025 tendrían que tener elecciones, y cómo van a ser estas votaciones. Entonces, aquí yo también investigué la parte internacional, si todavía había alguna alternativa internacional para poder, frenar esta reforma, y pues ningún organismo internacional puede hacer algo. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede emitir solamente medidas cautelares y además puede pedir medidas provisionales, pero a la Corte Interamericana. Pero la reforma del Poder Judicial no puede ser detenida por nadie. Incluso ya hubo pronunciamientos por la Organización de las Naciones Unidas advirtiendo que la falta de independencia de un poder autónomo va a transgredir muchas de las normas internacionales, y que solamente México es parte de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos desde 1981, pero solamente es para respaldar los derechos humanos de las personas a las que se les vulneran los derechos. Eso sí, es una reforma constitucional. Juan, vamos contigo. Sí, a ver, vamos partiendo, porque sí está complicado si no tenemos claro cómo estamos dialogando y sobre todo el debate de este tema. ¿La gente votó o no votó en julio por la reforma judicial? Es pregunta. ¿Votó o no votó en julio por la reforma? ¿En la elección? Sí. Sí, pues sí, claro. Okay. Ahí estaban las propuestas de la campaña. Sí, entonces estaba, cuando fue a votar, entonces estaba consciente que si votaban por eso, por Morena, iban a votar por la reforma judicial, ¿verdad? Sí, porque hasta la oposición manejó ese recurso en campañas. No más que los datos dicen otra cosa. Los datos dicen otra cosa. Ahí le acabo de mandar ahorita unas encuestas. Ahorita vamos a ver una encuesta del Financiero, sí. ¿verdad? Entonces, ayer la gente no tiene la menor idea de lo que se trata la reforma judicial, ni que estuvieron votando por eso. Una cosa es lo que lo digamos de saliva, la salivita, y otra cosa es los datos reales. Ya las encuestas y sondeos están diciendo que la gente no tiene idea. Es más, esta encuesta todavía es mucho más avanzada. La gente sigue creyendo que las policías
las fiscalías, los ministerios públicos pertenecen al Poder Judicial según esta encuesta. Entonces, hay que entrar los datos sustentados, fuertes, los únicos que tenemos, no hay otros. Dice que no es cierto que la gente cuando fue a votar por la reforma judicial, votó por el Morena y por sus cosas, pero no es verdad, al menos los datos así lo sustentan, que también avalaban la reforma judicial. Entonces no podemos decir eso, porque los datos no están. ¿Verdad? Con Víctor Torres. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando de la reforma judicial aprobada ya en lo general en la Cámara de Diputados. Nos quedamos contigo, Araceli. Para complementar lo que comentabas, ¿quién puede detener este proceso legislativo? Porque, bueno, vemos, y Armando me comentaba ayer de salida, el gobierno de Estados Unidos está subiendo la presión, pero ¿hay algún organismo internacional que pueda poner un alto para reflexionar, saber exactamente las repercusiones que tendrá esta reforma constitucional? La Corte Interamericana de Derechos Humanos solo puede dictar medidas cautelares para proteger a juzgadores y a los empleados del Poder Judicial de la Federación. Todos los organismos internacionales, empezando por la ONU, solamente ha emitido un posicionamiento y los gobiernos también. Pero aquí, ¿qué ha faltado? La escucha activa. Ahora, tú comentabas también en el corte qué pasará, cuántos se van a elegir. Esto está previsto que sea para el primer domingo del 2025 de junio. ¿Y qué estará en juego? Pues se van a elegir todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de las 5 salas regionales de este tribunal y los integrantes de un nuevo tribunal de disciplina judicial. Hasta aquí van 35 cargos por lo menos. Ahora, escuchaba y veía ayer por la tarde-noche, hoy en la madrugada, cómo está el debate de la Cámara de Diputados. Veía el posicionamiento de la diputada Graciela Ortiz y decía ella, y voy a retomarlo mucho, hay diputadas y diputados que es la primera vez que son diputados y que les van a recordar, a ver, el poder termina, el recuerdo perdura, y la gran responsabilidad que más de creadores de leyes son vigilantes de que los principios fundamentales del derecho se apliquen. Y retomo también un diputado, Pablo Vázquez, que hablaba que el plan C se refiere al plan principal de corrupción en cuanto a la irresponsabilidad histórica que no se puede reformar como una venganza por parte del Ejecutivo y que es una reforma que no ha sabido escuchar a nadie. ¿De qué partido es el Pablo Vázquez? Movimiento Ciudadano. Bien, Juan, comentabas en el corte que el Financiero publica una encuesta en donde se demuestra, de acuerdo a esta encuesta, que la población mexicana pues no tiene suficiente información de lo que significa la reforma judicial. Sí, por eso, a ver, cuando dicen que la gente que fue a las urnas votó también por la reforma judicial en junio, pues no es cierto, votó por Morena, eso sí, ¿no? Y seguramente avalarán los cambios, pero en sí la reforma judicial no votaron, ¿no? O sea, no hay que meternos en la misma cajita, no es la misma canasta. Votaron por Morena, sí, para hacer los cambios que ellos consideran, pero eso no significa que conozcan la reforma judicial, sus alcances y todo lo demás. Incluso la misma encuesta esta del Financiero, otras también, ¿no? Enroll, los que han publicado, Enroll de las Heras, ¿cuál otro? Morena, uno de Morena, habla que la gente no está lo suficientemente enterada de esto, Entonces, sí, hay que hablar así con esos términos. A ver, esta es la encuesta del Financiero. Esa es la del Financiero, ¿a la que te refieres? ¿no? A ver. Para empezar, fijan cómo ha ido cayendo. De enero a agosto, que se están a favor o en contra de la votación de jueces. A agosto 25, 26, que se levantó esta encuesta, el 41% está en contra y solamente el 39% a favor. En enero, el 64% decía sí que voten, y decían que no el 19%. Se fijan cómo ha ido cambiando. Entre más gente se va dando cuenta de lo que pudiera suceder, pues ahí están. Y ahorita si quieres podemos poner otras cosas. De la gente que está enterada o no, pues nada más el 40% está enterada, el 41% y el 53% sabe poco o nada. Entonces es un tema también que la gente no sabe mucho de lo que está sucediendo. Es un tema que se ha platicado poco, por eso se me hace que un tema tan complicado, tan fuerte, hacerlo tan rápido, pues ¿cómo podemos poner? Una amenaza para México. Yo creo que podríamos tomarnos el tiempo. Y para finalizar esta parte de mi intervención, es falso que se van a elegir a los mejores, ¿no? Es falso, porque se va a elegir por suerte, va a haber tómbola. En el momento que haya tómbola, estás quitando que vas a elegir al mejor, vas a elegir al que la suerte te puso ahí. La suerte te dijo, estos 10 son los que tienes que elegir. Entonces,
decir que la gente podrá elegir al mejor, desde ahí están diciendo mentiras. Una tómbola determinará quiénes son los candidatos. Y eso de ninguna manera es democrático. Armando. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la mayoría de la gente, y es mi percepción, de los mexicanos, la mayoría de la población no está enterada del contexto real de lo que es la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es la idea que yo percibo entre la gente? Si tú le preguntas a la gente si está de acuerdo en la reforma del Poder Judicial, te van a decir que sí, sobre todo los que simpatizan con el gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador. Pero, y si te preguntas por qué, te van a decir, porque es el combate a la corrupción que impera desde hace muchos años en los juzgados federales, entre los jueces, los magistrados, son corruptos. Esa es la idea que se sembró en el consciente de la ciudadanía. Vamos por la corrupción que impera en el Poder Judicial y vamos a hacer una reforma para quitarle otro punto, esos privilegios que tienen, esos grandes salarios. Ese ha sido el argumento que se ha manejado, más allá del aspecto legal, jurídico que implica esta reforma. La gente dice, se van a acabar estos bandidos que están ganando más que el presidente, ¿cómo es posible? Esos privilegios, esos viajes al extranjero con sus familias, esos restaurantes de lujo donde comen, donde viven. Todo eso es el ingrediente que les vendieron y que se le ofreció a la ciudadanía. No decimos que no es así, ni mucho menos. Simplemente que ese es el ingrediente que se sembró en el ánimo de la ciudadanía. Y por supuesto que a la gente le pregunta, ¿estás de acuerdo en que les bajen los salarios de 300, de 400 o 500 mil pesos a un ministro? Te va a decir, por supuesto que sí. Pues yo gano, va a decir, 8,000, 5,000 pesos al mes, ¿cómo es posible? Entonces, esa comparación, y eso pega muy fuerte en el ánimo del mexicano, cuando estamos viviendo, digámoslo así, en un país pues impregnado de corrupción, hay mucha corrupción, no se ha combatido, impunidad, todo eso ha permeado en el ánimo de la gente y por eso está apoyando esta reforma. Bien, Jesús. Sí, es que encuestas han hecho muchas. Por ejemplo, hay una que se publicó hace poco, dice, ¿cómo cree usted que deben de ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Y la respuesta en María de las Heras es un 68% por elección del pueblo de México, en ENCOL 75% dice por elección del pueblo de México, y solo el 25% y el 21% dice que por la Cámara de Senadores, como lo hacen actualmente, que para el caso sería lo mismo, porque al final de cuentas la mayoría en la Cámara de Senadores la tiene Morena, es decir, o queda a voluntad popular, como es como lo vamos a elegir, o queda a voluntad de los senadores del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados. Al final de cuentas los ministros de la Corte terminarían estando por sí afinados con lo que diga la Presidenta de la República. Yo creo que esto tenemos la posibilidad, si es que la oposición así lo determina, de agruparse para hacer lo necesario para poder impulsar con candidatos que puedan marcar un contrapeso ahí, ¿no? Y la otra cosa es, yo analizaba lo que dice nuestra compañera, no existe ninguna institución internacional que pueda evitar lo que se va a dar. Bueno, y hay un porqué de origen, ¿no? Ningún órgano internacional puede entrar a ver un tema tan particular como es el ejercicio de la organización constitucional de un Estado, porque es la vulneración de facto de los derechos de la nación como tal. Lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados está conforme a la Constitución mexicana. Y por estar conforme a la Constitución mexicana, goza de toda legalidad y legitimidad. A lo mejor no nos parece, a lo mejor no nos gusta. Yo en lo particular no tengo mayores gustos por algunos puntos de la reforma constitucional que se presenta. Yo incluso voté pensando en eso, en mi diputado, para contravertir esa decisión de esas mayorías que se no nos alcanzó. Y entonces en esa decisión de esas mayorías, por más de acuerdo o no de acuerdo que podamos estar, es un hecho dado y ningún organismo internacional lo puede violentar o vulnerar porque es un acto de acción constitucional que está marcado en la ley y lo están haciendo conforme está la norma que rige. Es decir, nadie lo puede evitar. Pueden opinar, por supuesto, pueden amenazar si quieren, pueden hacer muchísimas cosas,
pero en lo formal, Víctor, es difícil. Por eso el asunto que se está votando el día de ayer, tenías la solución el 2 de julio, no ahora, ¿eh? Bien, Araceli. Bueno, voy a retomar el artículo 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que un Estado puede solicitar que se adopten medidas cautelares ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo irreparable para las personas. ¿Cuál sería una situación de gravedad? Cuando tenga un serio impacto en detrimento de los derechos protegidos. Entonces, de ahí es que, como México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, va de manera vinculante con los tratados internacionales. Entonces, esta reforma judicial, que no ha escuchado las otras voces y que como ejemplo tenemos, los primeros socios comerciales como Canadá y Estados Unidos, sí atenta contra los tratados internacionales porque le pide tener un organismo autónomo. Ahora bien, el reglamento de la Cámara de Diputados, el 109 y el 110, habla sobre la forma como se van a discutir cualquier reforma en lo particular. ¿Qué me preocupa a mí? La forma es fondo y el derecho parlamentario pide legalidad, formalidad. Y ahorita hay un tuit que se pueden ir a Bárbara Tijerina, yo les digo porque es experta en comunicación, las imágenes, y dice el monólogo de Morena. Y quienes han estado en la sesión en vivo ahorita de la Cámara de Diputados están discutiéndolo, lo particular. Pero hay una falta de respeto, hay una falta de formalidad. Incluso el debate de ideas lo están poniendo, ahora sí, he visto a diputados de oposición como el PAN, Movimiento Ciudadano, igual del PRI, de fundamentar. Sin embargo, los diputados y las diputadas de Morena solamente están tratando de polarizar, de decir, bueno, si estás a favor es de la reforma, entonces está bien. Y se están desechando la mayoría de las adiciones que hay en lo particular. De ahí yo creo la parte fundamental de privilegiar el diálogo, el respeto, la tolerancia, porque es el nivel de tipo de reforma que se está discutiendo y el impacto que tendrá. Desde mi experiencia, yo reflexionaba como estudiante, como licenciada en Derecho, todo el impacto que va a tener esta reforma judicial de ahora en adelante en la construcción de este nuevo Estado de Derecho. Bien, Juan. A ver, sí, encuestas hay muchas, pero todas, ENCOL y de las horas aquí las tengo las dos, hablan de que la mayoría de la gente no está enterada. La mayoría de la gente no está enterada de la reforma judicial, por eso el debate, falso debate, quien fue a la urna también votó por la reforma judicial. No, las encuestas ahí están que no es cierto. Tanto ENCOL, aquí está, si quieren la podemos... Aquí está, 54% dice ENCOL que no sabía, María de las Heras también dice el 51% que no estaba enterada. Entonces la mayoría de la gente, todas las encuestas, incluso las que publicó Morena no están enteradas. El tema de que si quién la puede parar o no, pues yo creo que existen procedimientos. En esta mesa se dice, se está haciendo todo conforme a derecho y conforme a lo marca o se establece en los procedimientos. Eso lo determinará un juez. Tan. O sea, nadie puede decir que está bien o está mal hecho. Eso lo determinará un juez. Son, en este momento, literal, juez y parte, sí, pero ¿quién determina si un procedimiento de la Corte se realizó bien o no? Un juez. ¿Qué pasó con la reforma al sistema eléctrico, la reforma energética? ¿Quién lo determinó si estaba legal o ilegal? Un juez. ¿Y qué terminó haciendo? Dándoles para abajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, también un par de leyes las echó para abajo porque el procedimiento estaba mal. Entonces, quien asegure que el procedimiento está bien hecho se está adelantando a lo que diga un juez. Yo no sé si está bien hecho o mal, no tengo la menor idea. Eso lo determinará los juzgados porque así lo establece nuestro marco legal en la Constitución. Quien determina la validez o no del proceso, no de lo que se discute, no del fondo, sino del proceso y procedimiento, ya serán los tribunales. Ya lo veremos. No podemos decir, nadie puede decir que se ha realizado conforme a derecho porque la ley es lo que un juez dice que es. Eso es. Vamos contigo, Armando. Más allá de los sustentos jurídicos legales que impliquen esta reforma, yo voltearía hacia el impacto que una vez aprobada va a tener en la vida política, económica y social de los mexicanos, del país. Ahí hay que voltear y hay que estar visualizando desde este momento el impacto que va a tener. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una vez más el liderazgo que ejerce, que sustenta, que ostenta en México, el liderazgo político. Es un experto en el manejo de la información, del manejo del idioma, el lenguaje que quiere escuchar el pueblo de México. Él sabe y así les habla.
el presidente de la República está demostrando, de acuerdo al tránsito que lleva esta reforma. Y yo lo dije anticipadamente, no se va a ir López Obrador, no va a querer irse por lo menos sin antes dejar sustentada esta reforma, por lo menos la judicial, y así lo está haciendo hasta este momento. Para allá caminamos. Y que ahorita lo decía yo, que lo que le importa a la gente es, respecto a la reforma, la discusión se centra en el combate a la corrupción y en los privilegios. Y el propio presidente lo dijo, le dijo a los trabajadores del Poder Judicial, a los ministros opositores y a los que están en franca oposición en estos momentos, en parálisis laboral, le dijo, tienen derecho a manifestarse, es su derecho, están en su derecho de defender sus privilegios. Con esa frase golpea muy fuerte López Obrador a los paristas, a la gente que está suspendiendo labores en protesta por esta reforma. Claudia Sheinbaum lo está apoyando al presidente, está a favor de la reforma. Pegó una especie, quiso pausar algo, titubeó un poco. Ricardo Monreal pues prácticamente lo dijo, lo hizo público, y rápidamente pues tuvieron que meter reversa a esa versión y decir que no, que la reforma va, y hacia allá estamos caminando en estos momentos. Con esto nos vamos a seguir porque sigue la discusión. Yo lo voy en el Senado, así que todavía le falta. Hay una serie de especulaciones y comentarios. ¿Quién será el traidor al Senado? Dice, ahí la dejo, fíjense. Por aquí adelantaron el pago de los programas de bienestar para calmar la grilla. No, generalmente. Y se salió Adrián Marcelo para cambiar la conversación. Todo puede pasar en este país, todo es posible, pero ahí la dejamos. Sí. Ahí la dejamos. Vamos a guardar el parque para lo que sigue. Todavía le falta, ¿sí? Bueno, pues nos vamos con esto. Jesús, muchas gracias. Araceli, gracias. Juan, gracias. Gracias, Armando, amigo. muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Chomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.